Flexon. Hola Laura. Flexon, te quería hacer unas pequeñas preguntas acerca de la educación en Colombia y espero me puedas colaborar con sus respuestas. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta dice, ¿por qué cree que Duque no utilizó la educación como tema importante y como una llave maestra para su campaña presidencial? Bueno, yo creo que en Colombia nos hemos dedicado a creerle a la prensa y no hemos decidido verdaderamente mirar el trasfondo de las cosas y mucho más en las elecciones presidenciales. Entonces creemos que si alguien, un personaje público, apoya a X o a Y persona, pues sus propuestas van por ahí simplemente, realmente no miramos el fondo de las cosas. Yo creo que Duque, dentro de su campaña presidencial, en el fondo tenía mucho que decir y mucho que hacer sobre la educación, pero como nos enfocamos en otros temas y dejamos que la prensa nos muestre otros temas, simplemente no vemos realmente ese trasfondo educativo de todas sus propuestas, así como otros candidatos también lo tenían, aunque no fuera su mayor bandera, él también lo tenía dentro de sus propuestas. Entonces creo que sí existía, yo creo que sí existía, así él no lo haya mostrado como lo principal, porque creo que también en el país también hay muchos otros temas que tratar. Vale, la segunda es para que me ayudes a explicar la siguiente frase. Para garantizar educación se debe abatir la desigualdad. Pues yo creo que la desigualdad y la educación, aunque pueden ir de la mano en muchas cosas, en otras no. Yo considero que la educación, la desigualdad siempre va a existir, dado a que con el simple hecho de que a muchos les gusta trabajar mucho y a otros poco, y eso ya crea desigualdad en la sociedad. Entonces el hecho de que querramos tener una sociedad totalmente igual y con eso pretendamos que la educación sea mejor o garantizada, yo considero que no es tan cierto. Considero que la educación se garantiza aún en medio de la desigualdad, dándole educación a todo el mundo. ¿Cómo cree que será esto en un futuro aquí en Colombia? ¿Cree que podremos abatir la desigualdad en colegios, instituciones, debido a que es un proceso, digamos que el cual es desigual en cuanto a la calidad de educación? Pues es que yo creo que tanto la educación no viene a ser igual o desigual por un estrato social o por lo que sucede. Yo creo que la educación viene a ser igual y desigual por el hecho de que nosotros mismos como personas no le damos el valor que tiene. Entonces en Colombia simplemente, y se ve, tal vez muchos que vean este video pueden ser docentes y simplemente lo hacen por ganar dinero, porque es un trabajo estable dentro de los pocos trabajos estables del país, porque es un trabajo que el gobierno garantiza como pocas cosas o pocos trabajos son garantizados en este país. Entonces en el momento en que dejemos de ver la educación como nuestro trabajo estable y lo que nos va a proporcionar una estabilidad, sino que lo veamos como realmente una pasión y un amor por lo que hacemos, creo que garantizaremos una igualdad, porque todos nos esforzaremos por dar lo mejor. Si hay igualdad o no igualdad de condiciones dentro de las personas, creo que puede afectar, obviamente, ¿cierto? No va a aprender lo mismo el niño que llega al colegio sin comer nada que el niño que llega con un buen desayuno y la noche anterior haber dormido muy bien, pero creo que ya son cosas más específicas dentro de las personas. Pero yo de algo sí estoy seguro: ese niño que llega sin comer a la institución educativa, o el que llega tal vez con una barriga llena, como decimos popularmente, tiene la opción de llegar al mismo nivel educativo y de lograr las mismas cosas. Que a los unos les pueda dificultar más que a los otros, sí, pero creo que todos en Colombia tenemos esa opción. Vale, la tercera pregunta es, ¿cuál cree que debería ser el modelo educativo a seguir para lograr grandes proyectos estudiantiles a nivel nacional? Yo creo que como docente esta respuesta puede ir en contra de la mayoría de mis compañeros, pero realmente yo considero que el mejor modelo educativo es el modelo del ejemplo, y no solo desde un docente o de un ente que es extraño a la familia del estudiante, sino que yo realmente considero que la mejor educación es la que se hace en casa, y lo hemos visto en muchos países, y en Colombia hay un movimiento creciente acerca de esto, sobre el homeschool,
el cual yo considero importante. Considero que es de reevaluar y de mirarlo, cómo podemos educar a nuestros niños desde casa, como se hacía en la antigüedad, como se sacaron esos grandes científicos hace muchos años tal vez, y yo creo que es algo de reevaluar. Personalmente considero que si volviéramos a la educación en casa, donde los padres realmente se interesen por educar a sus hijos, en el momento en que ellos van a educarse en un aula con un experto en un tema, yo creo que sería mucho más efectivo. Entonces para mí el mejor modelo es desde el ejemplo, desde el corazón de la sociedad, que es la familia. Vale, en la cuarta nos dan un texto y dice: debido al cambio progresivo y a las modificaciones en los próximos 15 años, Internet va a convertir los colegios en entornos interactivos. Por lo tanto, estos cambios pondrán patas arriba las formas tradicionales de aprendizaje y cambiarán la forma de ser de docentes y estudiantes. ¿Cree usted que este es el modelo y camino adecuado para una mejor educación futura? Yo considero, y creo que como licenciado en tecnología de informática, considero que sí, considero que el utilizar los nuevos métodos que vienen, utilizar las nuevas tecnologías y lo que está surgiendo en el mundo para un fin educativo siempre va a ser lo correcto, ¿sí? Como en su momento tal vez el profesor de hace 20 años enseñaba inglés con una canción, yo creo que hoy enseñar inglés a través de una app de celular es lo correcto y no está mal. Así como ellos en su tiempo o hace muchos años atrás enseñaban, no sé, las medidas con palitos en la arena porque los salones eran de arena, y hoy podemos enseñar las medidas a través de videos o a través de aulas interactivas de internet. Yo considero que es la salida. Los estudiantes, los jóvenes, los niños cada día van a tener lo que muchos llaman un chip incorporado, que realmente no es un chip incorporado, sino que es la normalidad o la naturalidad de su mundo, en el cual a través de estas herramientas tecnológicas van a aprender. Pero hay algo muy importante en esto: en muchos momentos nosotros dejamos que la tecnología deshumanice a las personas. Entonces el computador no te va a dar el calor humano que te puede dar un docente en algún momento. El computador no te va a dar la respuesta amorosa que te puede dar un docente en algún momento. Entonces yo creo que más que un fin es un medio que, bien utilizado, como lo dije ahora, desde los padres en casa, desde la familia en casa, para generar educación, y los expertos en las aulas, van a ser un buen equipo. Pero no creo que solo unos o solo los otros lo logren. Creo que hay que lograr ese equipo para poder dar ese camino adecuado a una educación futura. Vale, y por último, la última pregunta es: ¿el currículo será más personalizado o a la medida de las necesidades de cada estudiante? ¿Se siente usted en la capacidad de generar este método de enseñanza? Yo creo que vuelvo a la respuesta del tercer punto. Si estamos hablando de un currículo personalizado, una aula de 50 estudiantes es muy complicado. Yo puedo personalizar un currículo a ese entorno, yo puedo personalizar un currículo a ese contexto, pero que yo mi currículo lo personalice para dar una clase a 50 estudiantes, a cada estudiante, yo lo considero imposible o muy difícil. Entonces, si nosotros volviéramos a ese homeschool que trabajaba el papá de Aristóteles, que trabajaban todos estos antiguos, donde realmente es el padre quien se enfoca en su hijo para lograr algo, pues sería una educación personalizada. Entonces yo creo que yo con mis hijos me siento capaz de hacerlo en un futuro, pero de hacerlo con mis 300 estudiantes lo considero imposible. Es muy difícil, porque empezando que para hacer eso debería conocer su contexto, su realidad familiar y su vida, y eso, la verdad, es muy complicado. Tengo 300 estudiantes cada semana, sería casi imposible hacerlo realmente. Vale, Fredrickson, muchas gracias por tus respuestas. Hola, Jalilcito, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jalilcito, bueno, te voy a hacer una entrevista acerca de la educación en Colombia y espero pues me puedas ayudar con la respuesta. Claro, con mucho gusto.
La primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué cree que Duque no utilizó la educación como tema importante y como una llave maestra para su campaña presidencial? Porque en países como el nuestro, lo que es educación y salud nunca son temas importantes. Sí, Colombia pasa por una situación muy delicada, debe salir de problemas muy grandes y la educación es uno de los temas, digámoslo así, como cenicienta que existen dentro de cualquier política. Solamente los países desarrollados aprecian y valoran lo que es la educación. Para nosotros no significa mucho. Entonces Duque no utilizó ni utilizará la educación como punto importante para el desarrollo del país. Muchas gracias. La segunda es, ¿podría explicar la siguiente frase? Para garantizar educación se debe abatir la desigualdad. Claro, para nadie es un secreto que la educación en Colombia y en los países de América Latina es un privilegio de los ricos, es un privilegio de los más poderosos. Los más poderosos tienen mejores colegios, mejores herramientas, mejores profesores. Entonces, nosotros vemos que aquí se ha hecho un intento de masificar la educación, pero lo que hacen es meter en un salón a 45, 50 personas con un profesor mal preparado, con un profesor que está recomendado por el concejal, por el alcalde de turno, por una persona que no está ahí por amor, sino que está ahí por necesidad, por su salario. Entonces es una coyuntura muy maluca. Entonces la desigualdad se da frente a eso, o existen lugares donde no llegan profesores, donde no hay herramientas de trabajo, entonces así es muy difícil, mientras los colegios más costosos, las élites de cada ciudad tienen todas las herramientas, toda la disposición para educar al estudiante. Entonces siempre va a existir una desigualdad. Fuera de eso llega la universidad y en un colegio de clase media, en un colegio rico, de ricos, saben que la educación, que la universidad ya es un hecho, mientras una persona de un colegio pobre empieza a hacer piruetas, empieza a ver cómo se gana una beca, empieza a mirar entre la familia cómo consigue para la matrícula, o simplemente ve que meterse a la universidad es perder tiempo porque su familia está necesitando que él empiece a generar ingresos para ayudarse a mantener. Entonces es muy difícil, eso se llama desigualdad. Y simplemente las oportunidades se dan para las personas que estén preparadas, si no es muy difícil, muy difícil. Por eso la desigualdad va a seguir existiendo mientras no existan otros paradigmas, cambios profundos. ¿Cómo cree que va a ser este abatimiento de la desigualdad en un futuro aquí en Colombia? ¿Cree que lo vayamos a lograr? Así como estamos, no. En un futuro no, más o menos en los próximos 30, 40 años no es posible, porque mire cómo estamos fracasando nosotros, los de esta generación. Yo ya soy de una generación más adelantada que la tuya. Los de esta generación hemos venido fracasando en el país que les hemos entregado a ustedes. Fracasamos en lo del acuerdo de paz, les dijimos que no a la paz. Ahora fracasamos en lo de la corrupción, le dijimos que no a la lucha contra la corrupción. Entonces les entregamos a ustedes un país que no es, porque estamos enfrascados en los dolores del pasado. La tercera pregunta es, ¿cuál cree que debería ser el modelo educativo a seguir para lograr grandes proyectos estudiantiles a nivel nacional? Bueno, el modelo educativo a seguir para mí es el constructivismo. Porque el constructivismo permite que ese conocimiento se haga entre dos personas. Anteriormente nosotros los profesores teníamos todo el monopolio de la información
y decíamos verdades así no fueran verdades absolutas. Y ustedes solo escuchaban, ustedes absorbían, ahorita no, ahora ya ustedes saben cosas que nosotros no sabemos, sobre todo en el campo tecnológico. Entonces, ese conocimiento se puede construir mutuamente. Listo, un modelo es invertir en la preparación de los docentes, pero que los docentes no se llenen de tantas teorías. Es que las universidades llenan de una cantidad de teorías a los estudiantes de las licenciaturas, y cuando llegan al colegio se encuentran con que esas teorías no sirven para nada, que se tiene que aplicar prácticamente la ley del monte. O sea, ¿por qué? Porque las necesidades de los muchachos hoy en día son necesidades de afecto, son necesidades de acompañamiento, de explicarles las cosas de una forma en que el estudiante sienta de corazón y entienda de mente. Entonces, primero es preparar a los futuros profesores muy bien. Segundo, estimularlos en el salario, porque resulta que un profesor de un colegio bueno gana 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000, y eso mismo se lo gana otra persona de pronto sin estudiar tanto, sin esforzarse tanto. Entonces hay que invertir en esa parte. Y tercero, generar muchas herramientas para que el estudiante pueda estudiar, muchas herramientas tecnológicas, muchas salidas pedagógicas. Entonces más o menos es por ahí el modelo que se me ocurre. Listo. La cuarta pregunta dice lo siguiente. Debido al cambio progresivo y a las modificaciones en los próximos 15 años, Internet va a convertir los colegios en entornos interactivos. Por lo tanto, estos cambios pondrán patas arriba a las formas tradicionales de aprendizaje y cambiarán la manera de ser de los docentes y estudiantes. ¿Cree usted que este es el camino adecuado para una mejor educación futura? Me parece perfecto. Sucede que nosotros los estamos educando a ustedes con un modelo del siglo pasado, de la era industrial. Y sucede que en la era industrial se necesitaban personas que fueran operarios juiciosos. Por eso era la puntualidad, por eso la responsabilidad. Por eso si usted se equivoca se gana un 0, porque en un proceso productivo, si usted se equivoca, esos son millones que se pierden, tiempo que se pierde. Entonces se educaba a la persona, era para que fueran operarios de una fábrica, de un proceso productivo cualquiera, de una empresa. Pero ahorita ya se cambió todo. Ahorita estamos en una nueva era, la era de la información, la era digital, donde ya no se educa con la lógica, sino que se tiene que estimular mucho la creatividad. Entonces, ustedes han escuchado de los famosos millennials. Un millennial es más productivo que 40 operarios de una fábrica. Un muchacho de ahorita puede generar más riqueza, más ideas. En una sola idea se puede generar miles de millones de dólares. Por ejemplo, hablemos de Facebook. Entonces, es una nueva educación, y a mí me parece perfecto que la educación entonces se proyecte hacia ese lado, porque esa es la realidad. Ya la educación la educación industrial ya se quedó atrás. Vale, y la quinta y última pregunta es la siguiente. El currículo será más personalizado a la medida de las necesidades de cada estudiante. ¿Se siente usted en la capacidad de generar este método de enseñanza? Sí, claro, y siempre lo he generado. Precisamente gozo de un privilegio, es de tener en mis salones poquitos estudiantes. Entonces, cuando uno tiene poquitos estudiantes, se personaliza.
con poquitos estudiantes uno sabe quién está triste, quién está contento, quién tiene problemas, quién no ha entendido, a quién le interesa el tema o cómo le interesaría, sí, pero cuando uno tiene tantos estudiantes es más difícil. Entonces creo que sí estoy capacitado, pero lógicamente me falta muchísimo, pues para ser un docente moderno me faltaría muchísimo, pero sí lo intento. Listo, Jalilcito, muchas gracias por sus respuestas y espero tenga un resto de feliz tarde. Feliz tarde para ustedes, gracias.